Ya, hoy en algún momento ya van a empezar a ver mi pantalla compartida. Hoy vamos a cambiar completamente de patología. Nos vamos a alejar de estas condiciones que llamamos canalopatías, que eran mutaciones en canales iónicos. Nos vamos a ir a una cosa bastante más macro, en la que hay circuitos involucrados, pero que es sumamente relevante en nosotros los humanos. Y no es la memoria y el aprendizaje, sino que es la adicción. Eh, oh, ya entiendo, perdón, estoy hablando solo. Yo habitualmente empiezo mis clases, claro, es que, mm, ya, perdón. Lo que pasa es que la última vez que hice esta clase reordené las diapositivas eh, y tuve que ir a cambiar ciertas cosas. Entonces, yo no sé por dónde vamos a empezar. Si empezamos por la adicción o empezamos por la... Vamos a empezar por la adicción, a ver qué pasa. Lo que pasa es que después vamos a tener que explicar la adicción en términos celulares y ahí la cosa, vamos a tener que volver a unas diapositivas antiguas. Entonces, ¿qué cosa es la adicción? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Perdón, aquí está, están todas las diapositivas dadas vueltas. Oh, perdón. Ahí está. Es un estado, es un estado de uso compulsivo de drogas, ¿ya? Eh, Esto de aquí abajo es lo más importante. Es la usurpación patológica de sistemas neuronales que normalmente sirven para el aprendizaje de conductas asociadas a la recompensa. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir en esto tan complicado? Nosotros, los mamíferos, tenemos circuitos que están involucrados con la predicción del placer. Ejemplo, el monito aprende que tiene que hacer ciertas cosas, el monito del laboratorio tiene que hacer ciertas cosas para obtener un estímulo placentero. Un sorbo de jugo muy dulce, por ejemplo, o algo así. Nosotros también aprendemos cosas para obtener estímulos placenteros. Yo siempre doy el ejemplo que había que decirle, por ejemplo, algo bonito a mi abuelita, qué bonitos aros tienes, para que te diera un chocolatito, que es algo que nos genera placer a nosotros. Entonces, nosotros tenemos circuitos que están involucrados en la predicción del placer, la predicción de obtener cosas placenteras. Esos circuitos están alterados en la adicción, ¿ya? Entonces, la persona adicta, cuando empieza su adicción, tiene un estímulo que es la droga, esa droga genera de alguna manera algún tipo de placer, y estos circuitos luego predicen que tiene que hacer cosas para obtener el placer. Y luego el problema es que eso se transforma en una actitud compulsiva. Por eso allá arriba yo le puse, es el uso compulsivo. No es que yo tomo una vez Fanta y después tomo 2 meses después, o tomo una vez por semana. No. Aquí la cosa es un consumo no necesariamente diario, pero muy frecuente, y la persona tiene conductas compulsivas para obtener este placer. Por ejemplo, tenía un tío que él podía estar sin plata para comprar arroz o pan, pero tenía la plata para comprar los cigarros. Y hacía todo un plan para dejarse plata para comprar los cigarros. Entonces, no importa que no tuviera plata para otras cosas, pero sí había plata para comprar los cigarros. Entonces, ese tipo de conductas estamos hablando aquí. Por favor, si hay preguntas, tienen que hacerlas, ¿ah? Háganlas, no, que no les dé pena, como dicen. ¿Cuáles son los circuitos involucrados en esto? Este es el cerebro del ratón y aquí están algunos de los circuitos que nosotros conocemos que están involucrados en la generación más que del placer, están involucrados en la adicción. Tiene un montón de partes del cerebro, un montón. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las partes que uno puede conocer más o menos? Todo esto de acá es la corteza, esto de aquí es la corteza frontal, aquí el hipocampo, el lugar donde hablamos de epilepsia. Hay un montón de núcleos, esto de acá ya es el hipotálamo.
pero nos vamos a centrar en un lugar que ha sido el más estudiado, que es esta sinapsis. Entre este lugar, el área tegmental ventral, y se los voy a escribir aquí en el chat, bien, pues lo escribí mal, ventral tegmental area, ese es el VTA, y si se fijan ahí está, vamos a ver ese, ahí está este axón, y lleva axones a varios lugares, pero lleva aquí, al nucleus accumbens. Nucleus accumbens, ahí se lo escribí en el chat también. Esa es la sinapsis que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque se ha visto que en todos los tipos de adicción hay un aumento en la liberación de dopamina aquí en el núcleo accumbens. Esta sinapsis, esta célula azulita, solamente produce dopamina eh, y libera la dopamina acá. Si se fijan, ahora que ya podemos ver con claridad que hay un circuito claro, este de aquí azulito que va para allá, si se fijan, hay varias flechitas rojas que apuntan hacia acá. Esos son axones que proyectan sobre el núcleo accumbens. Entonces, este es el lugar que nos va a interesar. Pero esta debe haberlo puesto antes. ¿Cuáles son las drogas? ¿Cuáles son los blancos? ¿Cómo es que nosotros somos tan, comillas, susceptibles a drogas? Porque resulta que en general las drogas de abuso que consumimos nosotros los humanos son estas de aquí. En general todas ellas van a sistemas de neurotransmisión. Están involucradas en la transmisión sináptica de uno o varios neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, los opiáceos como morfina están en la vía de las endorfinas y estos son los receptores a los cuales se une. Cocaína y anfetamina están en la vía de la dopamina y lo vamos a ver, y están involucrados, están relacionados con el transportador de dopamina, de distinta manera cada uno. Nicotina es un agonista del receptor nicotínico de acetilcolina en el cerebro. Alcohol, y aquí hay dos neurotransmisores en los que está involucrado en GABA y glutamato, es un agonista GABA-A, pero es un antagonista del receptor NMDA. Y marihuana está en la vía de los endocannabinoides se une está involucrado, relacionado al receptor CB1. Entonces, estos son algunos de los más clásicos drogas que nosotros usamos. Entonces, esto nos sugiere fuertemente que el problema es sináptico. Hay alteraciones a nivel sináptico. Entonces, vamos a tener que ir a ver en los circuitos qué es lo que está pasando. Bueno, ya les conté que existen estímulos que producen placer y eso es clarísimo y tenemos que partir desde esa base. Algunas drogas provocan aparición de conducta de recompensa, o sea, buscamos más placer, humanos y animales aprenden estas conductas, todo eso ya se los he dicho. El uso repetitivo de la droga produce adaptaciones homeostáticas en células y circuitos que terminan en tolerancia y dependencia, y estos son conceptos claves en la adicción. La tolerancia es el requerimiento del aumento de la dosis de droga para mantener un efecto estable. Se ha reportado que el efecto la segunda vez de administración de la droga parece ser menor en unidades de placer, por decirlo así. Ay, estoy salivando mucho, perdón. Salivando por un lado, raro. Entonces hay un requerimiento de aumentar la dosis, y esto es algo que se ve en los pacientes con adicción. La dependencia son las alteraciones fisiológicas de células y circuitos que al cesar el consumo de droga provocan lo que se llama síndromes de abstinencia. Estos son, aquí les puse algunas de las cosas que se ven: dolores, hipertensión, temblores, ataques epilépticos, fiebre, cambios severos en el humor, enojo, etc. Antes, probablemente 20 o 25 años atrás, la abstinencia o el síndrome de abstinencia era la característica fundamental de la adicción, y así se diagnosticaba. Usando ese criterio, si la persona tenía síndrome de abstinencia, era adicto. Ahora eso ha cambiado, porque es bastante claro que hay pacientes o personas que no tienen síndrome de abstinencia. Sin embargo, mantienen las actividades compulsivas, esas conductas compulsivas. Eh, entonces ha cambiado los criterios. De hecho, una vez casi me peleé con un profesor antiguo, el que
sobre este punto específico, que en una vez en una reunión dijo esto, y yo le dije, oye, perdón, profesor XX, pero esto no es así. Pero yo lo he enseñado toda la vida así. Ya, pero es que ahora tenemos más evidencia. ¿No? Así que les cuento esto porque hay ideas antiguas que a veces son difíciles de cambiar. Eso es lo que les acabo de decir, así que me lo salto. ¿Qué es esto de la dopamina? Porque yo les dije que esa neurona que estaba desde el BTA hasta el núcleo accumbens era una neurona que libera dopamina. Entonces, ¿qué es esto de la dopamina? Los neurotransmisores, algunos se sintetizan en neuronas en todo el cerebro, pero las aminas biogénicas como dopamina, serotonina, histamina, eh, no, solo se sintetizan en lugares específicos. Dopamina se sintetiza en dos lugares en nosotros los mamíferos, en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra, en esas dos partes. La dopamina de la sustancia nigra está involucrada, la mayoría de sus axones van acá, a este parte rara que se llama estriado, que es como una pelota de fútbol americano, y está relacionado, entre otras cosas, con el movimiento. Hay iniciación y cese de movimiento. Iniciación, si no me equivoco. Entonces, hay patologías como Parkinson, en el cual mueren las neuronas, mueren muchas neuronas en la sustancia nigra, hay alteraciones en el funcionamiento del estriado y por eso se ven estas manifestaciones en Parkinson. Es más complicado que eso, porque de paso ocurren otras cosas, hay signos cognitivos también, y a veces uno se olvida de eso cuando habla del Parkinson. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Entonces, este es el lugar, el área tegmental ventral, y proyecta, aquí está el núcleo accumbens, y proyecta a otros lados también. Eso hay que tenerlo como claro. Eh, Aquí puse algunas cosas que siempre olvido. Amígdala y la corteza evalúan la recompensa y el establecimiento de la memoria asociada a la recompensa. Esto es para decirles que hay varios lugares que están involucrados con esto de la recompensa. En el estriado dorsal hay consolidación de conducta involucrada en la obtención de la recompensa y recibe sustancia dopamina, pero del otro lugar que yo les decía, de la sustancia amígdala. Entonces, no es solo un circuito lo que quiero decirles, no es solamente esta neurona del BTA que hace sinapsis aquí. Hay varios circuitos. Aquí está el hipocampo, aquí está la corteza prefrontal, que salían mencionadas en la diapositiva. ¿Por qué vamos a estudiar entre el BTA y el núcleo accumbens? Creo que se los he dicho. En todas las adicciones que conocemos hay un aumento en la dopamina aquí, en el núcleo accumbens. Entonces eso es algo que vamos a tener que explicar. Y eso es algo que ha sido difícil de explicar. ¿De dónde viene la dopamina? Solamente en dos palabras, a partir del aminoácido tirosina. Tirosina hidroxilasa produce dopa, que es el precursor, y dopa de carboxilasa produce de dopamina. Después hay, desde la dopamina sigue la norepinefrina y la epinefrina o adrenalina, pero de eso no nos vamos, esto es solo para ponerles un contexto, ya que el curso se llama química fisiológica. Aquí está la química. En bioquímica nosotros tenemos un concepto que se llama el rate limiting step, el paso limitante de velocidad, que es el más lento, la enzima más lenta. La enzima más lenta es esta, tirosina hidroxilasa. Esa es la que controla la velocidad. No les voy a hablar más de dopamina. Pero esto sí es algo interesante, porque ¿qué significa que aumente la concentración de dopamina en ese lugar tan específico? Lo que se pensó es que la información codificada por la dopamina era una representación interna del estado hedónico, ¿ya? Eso significa que la dopamina era proporcional al placer. Aumenta la dopamina, aumenta el placer. Perfecto, esa fue una hipótesis. Sin embargo, no es verdad, porque como dice ahí, animales carentes de dopamina, o sea, con lesiones en las neuronas, en los núcleos que liberan dopamina, pueden sentir placer. Así que es más complicado que decir que dopamina es el neurotransmisor del placer. Ustedes en muchas partes del internet van a ver que dopamina es incluso le dicen hormona. Nada que ver, pues. Es un neurotransmisor relacionado con el placer.
Eso no es así de simple. Un neurotransmisor solo no está relacionado con conductas. Son grupos de neuronas y circuitos los que están relacionados con la conducta. Lesiones en el BTA tampoco eliminan la sensación de placer. Estas ya se las he contado. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría esto a nivel sináptico? Si nosotros ahora hacemos un zoom, vamos aquí, está el BTA, estas son las neuronas, que aquí está el núcleo accumbens. Resulta que esta es un zoom del núcleo accumbens. Las neuronas que están en el núcleo accumbens se llaman neuronas espinosas medianas. Medium Spiny Neurons, se los puse en el chat. Que es esta de acá. Esta cosa rara es una neurona, esa es su dendrita, y esas cositas de ahí son las espinitas que representan los terminales presinápticos, postsinápticos en estas neuronas. Entonces esos terminales reciben esto de aquí es el terminal postsináptico, postsináptico, sí, lo dije bien, postsináptico. Esto en rojito, este ensanchamiento es el terminal presináptico, el sitio de liberación de la neurona que viene del BTA. Pero esta célula también recibe axones corticales, ¿ya? Entonces, lo que se supone es que esta neurona asocia dos tipos de información, ¿ya? De aferentes dopaminérgicos, que son este rojito, que nos darían información motivacional, no sabemos muy bien qué información motivacional, y esos axones de aquí, azulitos, que vienen de la corteza, que darían información sensorial. Entonces, la teoría es que esta neurona asocia información motivacional, rojito, con sensorial, azul. ¿Ya? Esa es la teoría. En grandes rasgos, por supuesto. Estoy mirando en qué parte voy. Ya. Nosotros podemos dividir las drogas que producen adicción fuerte en nosotros los humanos en estimulantes y depresores. ¿Cuáles son los estimulantes? Cocaína, anfetaminas, por ejemplo. ¿Cuáles son los depresores? Alcohol, porque cuando ingerimos mucho alcohol caemos fulminados. Mucho alcohol, no poco alcohol, mucho alcohol. ¿Mm? Esta tabla complicada es un resumen de un montón de papers que nos tratan de decir que en general, si nosotros vemos métodos de administración, esto es lo importante, métodos de administración de la droga en animales de experimentación, lo que se ve es que cuando son drogas excitatorias, no es la palabra, la acabo de decir, pero estimulantes, anfetamina, cocaína principalmente, lo que ocurre es un aumento en el número de dendritas o de espinas dendríticas. Entonces, veamos lo que dice aquí. EA, aquí tenemos que ir a la tablita, es administrado por el experimentador. SA es self-administrated. El animalito tiene una cánula en el cerebro que libera dopamina y aprende que cada vez que mueve una palanquita se le libera dopamina. Entonces, el animalito, por supuesto, tiene una conducta ya compulsiva, mueve la palanquita hasta que la rompe. Entonces, independiente de cuál es el método, por ejemplo, aquí el investigador le da cocaína por 4 horas, aquí se le da 24 horas, aquí 3 semanas en que todos los días probablemente se le está dando, etcétera, etcétera. Hay un aumento en el número de espinas, en ciertas espinas, la densidad y la complejidad. Entonces hay cambios anatómicos, eso les quiero decir. Estas son diferentes áreas, no es solamente el núcleo accumbens, también es en el BTA, en el hipocampo y en la corteza. ¿Qué pasa con inhibidores, con drogas depresivas, depresoras? Morfina, en este caso, que es lo más fácil de hacer en los animales. Lo opuesto.
hay una disminución en la densidad de espina, ustedes pueden ver ahí en varios lugares. Entonces, hay cambios anatómicos, además. ¿Cómo uno estudia los cambios anatómicos? Esto parece obvio para mí, pero claro, yo ando pensando en esto todos los días y todo el día. Entonces hay que explicar cómo uno hace los experimentos. Y hay varios tipos de experimentos. El experimento clásico es que uno toma el animalito, le pide perdón, le saca la cabecita, tiene que perfundir el cerebro para fijar el tejido, y luego se hacen cortes y no, perdón, no se hacen cortes, se pone esto en una solución para hacer la tinción de Golgi, que es la formación de precipitados, esto negro, se forman unos precipitados negros dentro de la neurona, y la neurona se llena de este precipitado negro y se ve. El cerebro es transparente, no se ve nada. Entonces, esta es una técnica que es de muy baja eficiencia, es decir, se pintan muy pocas neuronas, lo cual es bueno, porque si se pintaran muchas neuronas veríamos todo negro y no entenderíamos nada. Entonces, esta es la técnica clásica, con la tinción de Golgi. Todo esto de acá es la dendrita. Se fijan que hay ahí unos palitos, unos puntitos, esos son las espinas dendríticas en esa neurona. Hay otras técnicas más modernas, porque esto es muy antiguo. Hay otras técnicas más modernas, inyectar DNA, claro, viral que codifique para GFP bajo cierto promotor y se inyecta en la región específica del cerebro y tiene que ir con el DNA tiene que tener un promotor que se exprese en esa región, porque si no, no sirve. También uno puede inyectar, tomar la neurona, y esto puede ser más complicado, porque tienes que tener la neurona en una rebanada, eh, fuera del animal. Entonces uno puede inyectar la neurona con diversos colorantes fluorescentes. ¿Ah? Así es cómo se hace. Y luego uno mide con una reglita cuánto es la longitud, cuántas espinas hay, los tipos de espinas no son todos iguales. Aquí en este se ve un poquito, esa espina de ahí no es lo mismo que esta, que es como una callampita, se ven que hay como un lollipop, un lollipop muy pequeñito, y hay varios tipos de espinas, y uno puede estudiar eso, así es como se hace. Am, otro, estoy mirando, ya, punto aparte. Un caso digno de hablar unos minutos son las adicciones más fuertes en nosotros, con lo que se llaman drogas duras. Las drogas duras es una forma de decir drogas que después de muy pocos consumos generan una adicción muy fuerte. Cocaína es el clásico. Anfetaminas son parientes no más que parientes, no son parientes, no me hagan caso, atacan el mismo sistema, ¿ya? Y como les conté antes, cocaína está en el sistema de la dopaminérgico. Esto de aquí, que tiene una forma de triángulo, es el terminal presináptico de una neurona dopaminérgica. Esos son las vesículas que tienen dopamina. Cocaína llega por el espacio extracelular y inhibe el funcionamiento de DAT. DAT es el transportador que toma la dopamina que se liberó al espacio sináptico y la recaptura. Varios de los sistemas de neurotransmisores usan este mecanismo. Tienen transportadores que meten el neurotransmisor a la neurona. eh, con uso de sodio, de gradiente de sodio o no. En este caso no hay uso de gradiente de sodio, por lo que recuerdo. Entonces dopamina entra siguiendo su gradiente químico al presináptico, al citosol, y luego habitualmente entra a la vesícula a través del transportador vesicular, que son esas dos rayitas, simulan el túnel que debería ser el transportador vesicular. Dopamina bloquea esto, entonces, ya que no puede recapturarse la dopamina aumenta en el espacio extracelular. Y eso genera cambios que son evidentes. El cambio más evidente, aunque no lo crean, en ratones, en roedores, es el aumento en la locomoción. El animal se mueve más. Y uno mide eso se mide, eso es muy sabido. Los humanos también hacen eso, están arriba de la pelota. Además, los humanos tenemos esta capa que es el lenguaje.
y tenemos, ¿cómo lo puedo decir? Conducta, hay circuitos cognitivos mucho más complicados que en los roedores relacionados con el lenguaje de cierta manera, entonces uno ve que la persona eh, está duro, como dicen. ¿Mm? La rigidez también es un síntoma que se ve aquí. Entonces aumenta la concentración de dopamina. Otro caso de sustancias que producen adicción que nosotros consumimos como humanos habitualmente son las anfetaminas, eh, éxtasis, por ejemplo. Entonces, anfetamina es diferente porque entra al terminal presináptico a través del transportador de dopamina y en el terminal presináptico entra a las vesículas sinápticas. Y aquí compite con dopamina. Y anfetamina llena estas vesículas y ahora la dopamina es desplazada desde la vesícula hacia el citosol. Y luego hay tanta concentración de citosol adentro, con respecto afuera, que dopamina sale de la célula por el transportador de dopamina. Sale actuando con el transportador funcionando en fase reversa, así se llama. Entonces, de esta manera aumenta la concentración de dopamina aquí afuera. Entonces, son dos drogas de abuso que están relacionadas con el sistema dopaminérgico, pero tienen mecanismos celulares diferentes. En el caso de anfetamina, hay que decir un par de cosas y se ha usado mucho las anfetaminas médicamente en nosotros los humanos para tratar, por ejemplo, el síndrome de déficit atencional en niños. Y esto es un problema médico severo, ¿ya? Porque eh, bueno, nuestra sociedad funciona, ustedes saben, en la inmediatez muchas veces y en la masividad de ciertas cosas y la educación no escapa a esto. Entonces, si hay niños muy inquietos, en muchos colegios, desgraciadamente, ¿cuál es la palabra? Sugiere fuertemente que estos niños sean medicados. Y esto es explícitamente o implícitamente, ¿ya? Entonces, también hay un problema en el diagnóstico. Probablemente no todos los niños diagnosticados con déficit atencional tienen déficit atencional. Y ese es un problema, ¿ya? Entonces, lo que hace y entonces se les da este tipo de anfetamina. Y curioso, en los niños, en lugar de aumentar la movilidad, disminuye. Interesante. Hay otro caso masivo de uso de anfetamina, que ustedes lo deben saber, es el uso de algunas Mentix, por ejemplo. Siempre me olvido cuál es el nombre de verdad del Mentix, ese es el nombre de ¿El fantasía. modafinilo? Profe, se le cortó el audio. Ya, se me había movido la cosita. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí se escucha bien. Sí, es que se me había salido la cosita del coso, perdón. Ya le estaba diciendo que hay anfetaminas que usamos los humanos, adultos, sin déficit atencional, y se les ha llamado potenciadores de la cognición. ¿Por qué? Porque aumenta el, digámoslo así, movimiento de ideas, ¿ya? Y la persona siente que ahora está más inteligente y que ve cosas que antes no podía ver. Además puede estar concentrado por muchas horas, un día incluso, ¿ya? Eh, Son anfetaminas. No está muy claro cuál es el real efecto de eso, ¿ah? Porque hay estudios en que han mostrado que si bien la persona siente que produce más, si uno cuantifica lo producido, no es diferente del grupo control. Entonces probablemente hay algo de efecto placebo o algo similar al efecto placebo en eso. Así que mucho ojo, mucho ojo. En Estados Unidos, un tercio de los estudiantes se ha calculado, estudiantes universitarios se ha calculado que usan este tipo de potenciadores de la cognición. No sé en Chile si se ha hecho esa estadística. Ya, eso ya se los conté. Eso no se lo...
Esto lo vamos a pasar para que no se diga que no hablé de esto. Sensitización es otro de los conceptos que se ha usado en adicción. Es el aumento progresivo de la acción de la droga, y los experimentos que llevaron a ver esto tienen que ver con que ratas administradas intermitentemente con cocaína aumentan su actividad locomotora progresivamente, ¿ya? Pero aquí ocurre algo sumamente interesante. Resulta que si la administración de la droga ocurre en una nueva caja, en otra caja, o sea, eso es un nuevo contexto para el cerebro del ratón, la respuesta, ahora se llama respuesta sensibilizada, será mucho mayor, ¿ya? Entonces, esto implica que hay un aprendizaje o hay un mecanismo asociativo. Entonces, la droga, por un lado, y el nuevo contexto, por el otro lado. Y esta dependencia de contexto ha sido vista como un mecanismo central en el entendimiento de la adicción. Profe, Sí. disculpe, eso como llevándolo a la cotidianidad, es como cuando, no sé, una persona está como súper estresada o tiene un problema y te dice, oye, ¿sabéis que vamos a tomar? Quiero puro borrarme. ¿Algo así sería? Difícil no, yo creo que no, porque eso no es una conducta compulsiva necesariamente. Eso es más bien una conducta de escape, Ah, ya. porque eso es una vez, ¿ya? Diferente sería si todos los días ocurriera la cosa, ¿ya? Hacia allá va la cosa compulsiva. El asunto de esto asociativo es interesante, porque resulta que hay un lugar en el que probablemente hay asociación, que es aquí, esta neurona en el núcleo accumbens, que recibe dopamina, que tiene algo que ver con el estado motivacional, y también recibe glutamato que viene de la corteza, que tiene que ver con información sensorial. Entonces, ese contexto, ese cambio de contexto, sería la información sensorial, el glutamato que es liberado de aquí. Entonces, este podría ser el lugar y podría ser el mecanismo asociativo por el cual está ocurriendo este fenómeno. Entonces, hay un contexto. Ya, pero a nosotros nos interesa la célula. ¿Qué es lo que ocurre en la célula? ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son los posibles candidatos para que ocurran estas cosas, procesos asociativos, procesos plásticos? Bueno, si le preguntan a un electrofisiólogo o a un neurofisiólogo, lo primero que va a decir es que el candidato obvio es el LTP, ¿ya? Eh, ¿Dónde? Bueno, en el circuito que ya hemos hablado muchas veces. A esta no se las mostré, pero ya saben, entre el BTA y el núcleo accumbens. ¿Mm? Perfecto. Eh, Antagonistas del receptor NMDA que está involucrado con el LTP previenen el desarrollo de sensitización. Eso no, ok. Puede ser que el LTP esté involucrado, entonces. Lesiones en la corteza prefrontal que proyectan al BTA eliminan la sensitización, mientras que estimulación eléctrica imita la sensitización. Esto no es tan claro para mí. Pero lo principal es esto, ya que los candidatos obvios son el LTP y el LTD. Entonces, tenemos que recordar qué cosa es esto del LTP y el LTD. Y para eso tenemos que ir hacia, y aquí voy a abrir un gran paréntesis, eh, recordar o más bien aprender qué cosas son los procesos de memoria y aprendizaje, porque ahí es donde se descubrió este fenómeno que se llama LTP, que me imagino que lo vieron con Bernardo en biofísica, si no, yo se los voy a contar de nuevo. Nosotros los mamíferos tenemos dos formas de memoria declarativa que está relacionada con el consciente y en nosotros con el lenguaje, y no declarativa. Entonces en la declarativa están los episodios diarios, los significados de palabras, la historia propia o la historia aprendida, leída. Y en la memoria no declarativa hay otras cosas independientes del lenguaje,
como andar en bicicleta, por ejemplo, asociaciones, resolver puzzles, y eso no pasa por el lenguaje. ¿Mm? Eh, Hay varios, si nosotros le preguntamos a un psicólogo, oye, ¿cómo es esto de la formación de la memoria? Nos va a decir que hay 4 fases. Hay una adquisición, hay un proceso en el que se pone atención y se procesa la nueva información de lo que vamos a aprender. Hay una consolidación de esto, hay procesos en el cerebro, por supuesto, que alteran la memoria recién almacenada y la hacen más estable. Y esto hace que la memoria pueda existir en el tiempo, años, por ejemplo. Nosotros recordamos cosas que pasaron hace años. Este paso requiere de la expresión génica y la síntesis de proteínas. Almacenamiento son los mecanismos y lugares donde estas memorias o recuerdos son retenidas en el tiempo, y el spoiler alert, no tenemos idea cómo ocurre esto. No hay un lugar donde se guarden los recuerdos, como algunas personas creen e incluso algunos científicos dicen. No hay un lugar donde estén almacenados los recuerdos, ¿ya? Esto es probablemente la información está distribuida en cosas muy pequeñitas y muchas sinapsis están involucradas en traer estos recuerdos. Hay lugares como el hipocampo que participan en traer esos recuerdos, pero no es que ahí se almacenen, ¿ya? Y la recuperación es el proceso que permite ir a buscar la memoria almacenada. Y el hipocampo, por ejemplo, está involucrado en ciertas partes de esto. También nosotros nos olvidamos de cosas, ¿ah? Pero de eso no se los voy a, no se los voy a contar. El paciente HM es el primer paciente, el primer caso en el cual quedó claro cuál era una área anatómica en el cerebro que estaba involucrado con estos procesos de aprendizaje y memoria. No son sinónimos, ¿ah? Aprendizaje y memoria, son dos cosas. Memoria es traer algo, ¿ya? Y aprendizaje es usar ese algo para resolver problemas. En 2 palabras, es más complicado que eso. El paciente HM era un hombre joven que tenía severos ataques de epilepsia, varios al día, no respondía a los fármacos, estamos hablando del año 53, no respondía a los fármacos, entonces el cirujano dijo, hoy tengo una súper buena idea, resulta que sabían que los ataques empezaban en el hipocampo, ya se habían hecho cirugías previas quitando hipocampos a otros pacientes, y aquí viene la idea, quitémosle los 2 hipocampos a este paciente, es uno por hemisferio. Y eso es lo que se hizo. Entonces, fue una remoción bilateral, no sé si hay otra diapositiva del paciente HM aquí. Estos son escáneres que se le hicieron muy posteriormente, y lo que se quiere ver es que en esta región donde debería, en este corte óptico del cerebro, aquí debería verse algo y no se ve, ¿ya? Porque esa es la región en que estaba el hipocampo. Esta cosita, este hoyito negro, es el lugar donde estaba el hipocampo, y aquí está dibujado lo que uno esperaba ver, ¿no? La interpretación de eso de arriba. Este hoyo es que no tiene el hipocampo, aquí este es otro corte más posterior, también hay un hoyito, porque se le removió parte importante del hipocampo. Ya, perfecto. Disminuyó mucho la frecuencia de crisis epilépticas en el paciente HM. Sin embargo, el paciente mostró amnesia, amnesia anterógrada. No podía generar recuerdos. Entonces, aprendía algo y después de 5 o 10 minutos se le olvidaba. Entonces, esto es terrible, porque veía el espejo todas las mañanas y decía, uy, ¿quién es ese viejo? Era él. No se acordaba. Venían la gente, el personal médico en el hospital ¿quién es usted? El doctor. Ya. Y luego el doctor hacía algo y le decía, ¿y quién es usted? El doctor. Ya. ¿Y quién es usted? El doctor. Así de severa fue la amnesia. Entonces, la gran hipótesis viene de ahí, es que el hipocampo está involucrado con la formación y quizás almacenamiento de recuerdos. ¿Cómo se hace esto en ratones? ¿Cómo podemos estudiar esto en ratones? Resulta que yo les conté arriba que
la memoria teníamos dos tipos: declarativa, que es la que se está afectada en el paciente HM. La no declarativa no está afectada. Pucha, yo tengo una diapositiva que no la puse. Él podía, él podía hacer otras tareas motoras y él mejoraba en las tareas motoras día a día. Entonces, esa memoria, esos procesos no estaban alterados. El problema era lo declarativo. ¿Cómo estudiamos esto en los ratoncitos? La memoria declarativa en los roedores está relacionada con tareas de navegación espacial. O sea, cómo recordar un camino para ir de un lugar a otro. El test más usado para esto se llama laberinto de agua de Morris Water Maze. Se pone al animalito en agua turbia para que no vea nada, y se pone una plataforma, y el animalito no le gusta estar en el agua, y va a ir buscando la plataforma. Esto se filma y se ponen algunas claves visuales para que el animalito se oriente. Esto lo saqué del internet. Esto, así es como uno vería. Aquí está esto no sé si es un ratón o una rata, parece una rata, y está nadando, y eventualmente encuentra la plataforma y se para en la plataforma, y uno tiene que venir y sacarlo. Esta es una foto antigua. Esto de aquí es la cámara de video que está registrando. ¿Cómo sabemos que esto tiene que ver con el hipocampo? Si las tareas que uno puede estudiar acá son hipocampales o no. Al animal control esto no funciona así nomás que se hace una vez. Tiene que hacerse muchas veces, 10 veces más o menos, y ya después de la quinta, sexta vez, ya se ve claramente que el animal cada vez se demora menos en llegar al lugar donde está escondida la plataforma. Entonces, después de un proceso de varias veces que se hizo esto, el animal normal nada rápidamente hacia donde está la plataforma. El animal con lesiones en la corteza, igual, nada rápidamente a donde está la plataforma, pero animales con lesiones en el hipocampo, mire lo que hizo. Este es un dibujo, pero es un dibujo representativo. No aprendió dónde está. Le cuesta bastante más aprender dónde está. Se da todas unas vueltas perdido buscando dónde está la plataforma. ¿Qué tiene que ver esto con la adicción? Bueno, resulta que el mecanismo, ¿dónde está? ¿Tengo una diapositiva mejor? Sí, pero necesito contarlo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los mecanismos celulares que se piensa que están relacionados con estas tareas? El LTP ha sido el rey aquí. No todo el mundo está de acuerdo que el LTP, de hecho, ya casi nadie está de acuerdo que son sinónimos. En un momento se pensó que podían ser casi sinónimos LTP y aprendizaje. No lo son. ¿Ya? Están relacionados, sí, ¿no? Pero no son sinónimos. Entonces, ¿qué es esto del LTP? Es una potenciación a largo plazo. Entonces, ¿qué cosa es la potenciación? Este es un circuito en el hipocampo en el cual, miren esta nada más que dice estímulo 1, se estimula eléctricamente este axón, o sea, dispara potenciales de acción, se libera glutamato sobre la neurona postsináptica y se registra la neurona postsináptica. Este de acá abajo es el curso temporal del experimento. Está normalizado al 100%, para que no nos perdamos. Entonces, cada 15 segundos más o menos se da un estímulo y se mide la respuesta. Y esos son los puntitos morados. Entonces, como ustedes ven, sube, baja, y esto es porque hay variabilidad. Los sistemas biológicos presentan una variabilidad. Pero más o menos están todos los puntos alrededor de este 100% que se hace arbitrariamente después del experimento. Aquí, a tiempo cero, se aplica un pulso de alta frecuencia, estimulación de alta frecuencia, 100 potenciales de acción por un segundo. Entonces, miren lo que pasa. Miren, aquí esos puntitos se van para arriba. La amplitud creció casi 3 veces, 300, ¿ya? Creció todo eso. Ese cambio en la amplitud se llama potenciación. Si ustedes lo miran aquí, toman dos trazos. Este es el trazo antes, tenía una amplitud de 4 milivolts. Ahora después
de ese tétano, se llama esa respuesta, este estímulo de alta frecuencia, aumentó al doble. Eso es lo que se llama potenciación. Pero esta potenciación sináptica tiene la característica que dura en el tiempo. Entonces, si bien baja un poco, después de una hora se va a mantener en valores cercanos a 150%. Entonces, aquí se muestra solo una hora. Entonces, esta potenciación ocurre a larga duración. Y entonces, este es un mecanismo plástico clásico. ¿Qué significa plasticidad en un sistema biológico? Plasticidad es un fenómeno en el cual nosotros estamos viendo un estímulo y la respuesta a un estímulo, y después de que ocurre algo, la respuesta se hace diferente. Eso es un fenómeno plástico. Entonces, estábamos apretando esta cosa, nos da una respuesta, hicimos algo, una manipulación, y luego la respuesta al mismo estímulo va a ser diferente. Eso es un fenómeno plástico. Este es un fenómeno plástico. La respuesta era 100%, y luego del estímulo de alta frecuencia, ahora la respuesta es mayor. ¿Cómo podemos explicar esto? La liberación de glutamato. El glutamato llega a dos receptores de glutamato, el receptor AMPA y el receptor NMDA. El receptor NMDA está bloqueado por magnesio, no se ve en esta diapositiva, no sé. Está bloqueado por magnesio. Entonces, principalmente al comienzo, lo que ocurre es que se abren estos receptores AMPA, entra sodio, sale potasio, la neurona se despolariza, y esa despolarización saca al magnesio que estaba bloqueando aquí, y ahora permite la entrada de sodio, salida de potasio, pero lo más importante es entrada de calcio. Y ese calcio, adentro de la célula, va a activar cascadas de segundo mensajero. La más importante es a través de calmodulina quinasa 2. Eso va a fosforilar cosas, y esas fosforilaciones, entre ellas fosforilaciones de estos receptores AMPA, estas fosforilaciones van a hacer que aumente la inserción de estos receptores en la membrana. Entonces, si teníamos un receptor AMPA en la membrana, luego de este proceso, gatillado por la entrada de calcio a través del receptor NMDA, vamos a tener que estos dos que estaban adentro se fusionan, y ahora tenemos tres. Por eso hay una potenciación, porque aumenta el número de receptores. Voy a tomar agua. Muy bulliciosa mi toma de agua. Eh, Bonito. Entonces, eso está relacionado con procesos de memoria y aprendizaje en el hipocampo. Este es un experimento con un animal knockout. Yo espero que sepan qué significa esto. Si no saben lo que significa un animal knockout, es un animal al que se le removió un gen. ¿Cómo se le remueve un gen? Yo no soy experto para nada en esto, pero hay que hacer, se le pone un DNA que tenga estas cosas, estas secuencias LOXP, flanqueando el gen de interés, y luego se hace la magia, y estas secuencias LOXP quitan o permiten que una enzima venga y quite esto. Como ven, yo no soy un experto. Pero la cosa es que se puede hacer y uno puede remover genes, ¿ya? Entonces, este es un experimento clásico e importante, y que fue mal interpretado por muchos. Eh, en el cual nos muestra que hay una relación entre el receptor de NMDA y el LTP. Por supuesto, vamos a usar todo esto para tratar de explicar la adicción. Para allá estoy yendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con el wild type, el ratón control. Empezamos el experimento, aquí están los puntos verdes, 100% normalizado de nuevo, aquí viene el estímulo de alta frecuencia, se potencia la respuesta, y esta respuesta es mantenida más o menos a 170%, más o menos ese nivel. Perfecto, eso es lo que queríamos ver. Vamos con el mutante, que no tiene uno de los genes que codifica para el receptor de NMDA. El receptor de NMDA es un tetrámero, o sea, tiene 4 subunidades, pero es un heterotetrámero, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir aquí es que estamos eliminando una de las subunidades. Vamos a ver qué pasa, hacemos el experimento y resulta que hay una potenciación muy corta, pero no hay LTP. Oh, perfecto. Entonces, en esa célula de esa sinapsis
No hubo LTP. Tiene que ver esto con, podemos correlacionarlo con esto que hemos visto de la memoria visoespacial. Entonces, aquí está el experimento, se le pone al animalito en el laberinto de agua de Morris, ahí está, esto es agua turbia, recuerden, y ahí está la plataforma a la que tiene que ir, y tiene un montón de claves visuales para que se ubique en qué parte del universo es donde tiene que ir. Vamos por el Walter. El primer día, esto de que cada puntito representa los trials, las veces que se le sometió a esta prueba. La primera vez se demoró casi 40 segundos y fíjense, cada vez se demora menos. Y después de la vez 10, ya se demora más o menos 10 segundos en llegar a la plataforma. Perfecto, eso es lo que uno espera. ¿Qué pasa con el mutante? El mutante se demora más. Se demora más desde la primera vez y más o menos desde aquí ya no hay efecto. Se fijan en los 5 últimos puntos, es muy, muy parecido. Entonces, empieza con una dificultad, ¿m? Se demora más en llegar y al final, después de los 12 trials, se sigue demorando más. Entonces tienen problemas en la realización de esta tarea visoespacial. Este es otro experimento para probar lo mismo, y lo que se hace aquí es cuando el animal ya aprendió esta tarea y ya la realiza razonablemente bien, se quita la plataforma y se ve dónde el animal va a buscar la plataforma. Entonces esto es la trayectoria del animalito, y si se fijan, el animalito pasa mucho tiempo en este cuadrante, son cuadrantes arbitrarios por supuesto, pasa mucho tiempo en esta región y se da muchas vueltas ahí, que probablemente ahí es donde estaba la plataforma. Entonces se da vuelta, va a buscar y se devuelve. ¿Mm? Entonces el animalito sabía dónde estaba. Esta es la trayectoria del animal que tiene, que es del animal knockout. No sabe dónde está y va por todos lados buscando. Es dramático. ¿Por qué digo? Entonces, esto nos dice que hay una correlación entre el LTP y una tarea de memoria. ¿Por qué dije que ha sido mal entendido? Porque algunos entendieron que eran sinónimos, que el LTP podía ser de cierta manera la única explicación a la memoria, a los fenómenos de memoria y aprendizaje. No es la única. Porque el LTP es una propiedad de la sinapsis. Hay sinapsis que no tienen que ver con memoria y aprendizaje y tienen LTP, ¿ya? Entonces, no es el mecanismo de memoria, es uno de los mecanismos que están involucrados. Y probablemente, además hay mucha crítica del LTP, ¿qué tan fisiológicos son los estímulos que se están poniendo? Probablemente lo que pasa es que en alguna sinapsis sí se reciben eso, ocurren esos tipos de estímulos, pero esto lo que nos dice es cómo funciona la sinapsis, es una forma de entender cómo está funcionando, ¿ya? Esa es como la gran generalidad. Ya, perfecto. Entonces aprendimos, entonces fuimos, rebobinamos y de estos experimentos que probablemente vieron en biofísica, eh, podemos tener una idea de que el candidato más probable es probablemente el LTP, la potenciación a largo plazo. Eh, ¿Ocurre potenciación a largo plazo en la adicción? Ah, hay experimentos que sugieren la presencia de LTP. Sin embargo, si se trata de repetir el experimento del hipocampo en la sinapsis VTA nucleus accumbens, no hay LTP. Entonces, ¿cómo vamos a explicar que no hay LTP? ¿Mm? ¿Pero qué hay? ¿Hay algo parecido al LTP? Eso sí, hay algo parecido al LTP. Este es un experimento que les voy a llevar color por color, en el cual se quiere ver si hay un cambio similar al LTP. Entonces, solamente miremos aquí los monitos. Esta es la idea del LTP. Teníamos receptores AMPA y receptores NMDA, que son los que están bloqueados por magnesio. ¿Mm? Lo que ocurre en el LTP es que aumenta la inserción de los receptores AMPA, estos de acá. Entonces, eso significa que si nosotros medimos las corrientes
vamos a tener un mayor razón AMPA NMDA, ¿cierto? Si tengo más receptores AMPA, voy a tener más flujo de iones a través de ellos y la corriente ampaérgica va a ser mayor comparado con la corriente NMDA. Entonces, la razón AMPA NMDA va a ser mayor después del LTP. Y eso es lo que se ve en el hipocampo. ¿Ocurrirá esto? ¿Este cambio de razón ocurrirá en este circuito? La respuesta corta es sí, ocurre. ¿Ya? No se ve como el LTP probablemente porque este circuito funciona de otra manera, pero se ve un cambio cualitativamente similar. Entonces, les voy a mostrar cómo se vio este cambio en la razón AMPA-NMDA. Esto es un animal control, el de arriba. En rojito se le aplica la neurona AMPA, así, con una manguerita, y este es el valor de la corriente, no tengo idea cuál es, pero ya, ahí está. Esta es rápida y se va al tiro. Se le pone NMDA ahora, para saber cuánta corriente a través de los receptores NMDA hay. Es más grande y se demora más en devolverse. Esto es un poco diferente que en el hipocampo, porque en el hipocampo la corriente AMPA es mucho más grande que la NMDA. Esa es una diferencia que ocurre. Pero igual que en el hipocampo, este tiempo es muy largo, se demora mucho en desactivarse la respuesta NMDA. Entonces, ¿cuánto es la razón AMPA NMDA? Bueno, el AMPA es más o menos 40% o 30%, entre 30 y 40% del azulito, ¿cierto? Entonces, más o menos 0.3. Vamos ahora con animales que fueron administrados varios días por cocaína. ¿Cambia la razón? Miren, ahora el pico de la respuesta AMPA ya no está abajo en 0.3. Ahora está más o menos 2/3 o quizás más de la respuesta de AMPA. Lo mismo con la anfetamina, en este caso es más del 70%, más de 0.7 esa razón. Aumenta mucho, miren, comparado a esta. Entonces, estos experimentos nos sugieren que hay un cambio en la razón AMPA-NMDA. Entonces, hay una plasticidad en este circuito, hay una plasticidad. Lo que pasa es que cuando hacemos el experimento clásico del LTP no se ve, pero hay una plasticidad. Y lo más interesante de este paper donde yo lo saqué, que es un paper muy importante, ya no me acuerdo, creo que es del grupo de Neger, no es de Neger, es de, nada que ver, ¿cómo se llama? También es con E, se me olvidó, Nestler. Es que con diversos tipos de droga ocurre exactamente lo mismo. Me voy a pasar un poco en la clase, para terminar toda esta historia. Ya estamos cerca del final. Entonces, esto es el nivel control, cuando se le animales controles nada más, o sea, inyectados con salino, ese es el control. La razón AMPA en NMDA está en el 0.4, más o menos, que es lo que vimos arriba. Animales administrados con distintos tipos de drogas, ya sea estimulantes o depresores, miren lo que pasa. Aumenta la relación AMPA-NMDA. Entonces, no importa que sean estimulantes como estos dos o depresores como morfina y etanol. Súper interesante. Entonces, esto nos sugiere que hay mecanismos sinápticos similares a los que ocurren en el hipocampo. ¿Ya? Este aumento en la razón AMPA-NMDA es bloqueado por receptores de NMDA. Bloquean los receptores NMDA, no entra calcio, no ocurre esta magia. Perfecto, eso es similar a lo que ocurre en el hipocampo. ¿Ya? Ha sido difícil estudiar el ETP y hay varias teorías por las cuales que han tratado de explicar esto. El circuito funciona diferente, probablemente está saturado, bla, 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 bla. Esa me la voy a saltar. Lo último que tenemos que explicar es cómo o por qué. Estoy buscando una diapositiva. Tenemos que explicar, yo les conté antes que si uno mide aquí
la concentración de dopamina en el núcleus accumbens está aumentada, independiente del tipo de droga de abuso que se use. ¿Cómo se hace esto? Y aquí yo no conté el experimento, tengo unas diapositivas que por alguna razón no puse. Aquí uno pone una cánula dentro del cerebro, se implanta una cánula en el animalito y esta es una cánula de microdiálisis. Entonces se hace pasar solución por esta cánula, hay una membrana semipermeable o permeable y permite recoger las cosas que están en el espacio extracelular. Si hay un aumento de dopamina, nosotros vamos a poder ver, ya que estamos tomando el líquido extracelular, vamos a poder ver ese aumento de dopamina o de cualquier neurotransmisor. Así se hicieron esos experimentos con microdiálisis. Que es una cánula que va implantada en el animalito. Entonces, ¿cómo podemos explicar que en todos esos tipos de adicciones haya un aumento en la dopamina? Eso es raro. Y esta es la hipótesis. Esta es la hipótesis de Nestler, que es uno de los más importantes, por no decir el más importante jefe de grupo que está trabajando en esto. Entonces, la gracia es que no podemos pensar solamente en una neurona presináptica y en un postsináptico. Esa es la clave. Tenemos que entender esto como un circuito de neuronas que están liberando cosas, ¿ya? Entonces, no es solamente una sinapsis, son varias sinapsis las que están involucradas. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Nicotina, por ejemplo, en este caso, nicotina directamente se une es un estimulante, se une al receptor nicotínico en esa neurona, la neurona del BTA, eso despolariza la célula, aumenta la frecuencia de potenciales de acción y, por supuesto, aumenta la liberación de dopamina. Ya, ahí explicamos uno. Alcohol. Alcohol, etanol, es un agonista GABA. Y es un agonista GABA, se supone que en esta neurona, que libera GABA, además, y estaría en lugares presinápticos. Esto es raro porque siempre les hemos enseñado a los estudiantes que los receptores a neurotransmisor están en el postsináptico de la célula. ¿Mm? Bueno, también hay en el presináptico. ¿Mm? También hay. No muchos, pero hay y tienen roles fisiológicos. Entonces, ¿qué significa esto? En la práctica, GABA está involucrado con la inhibición, entonces alcohol inhibe los receptores GABA en esa célula. Entonces esta célula se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, no libera GABA, ¿cierto? Eso es inhibición de la inhibición. Se potencian los receptores GABA, la corriente de cloruro hace que nos vayamos más abajo en el potencial, alejándonos del umbral, dispara menos. Entonces libera menos GABA, y como hay menos inhibición, esta célula aumenta su frecuencia de disparo de potenciales de acción y aumenta la liberación de dopamina. Listo, ya explicamos dos. Opiáceos están también en esa neurona GABAérgica, pero están en el soma, ahí está el receptor de los opiáceos. Esto hiperpolariza la célula, es una cascada de segundo mensajero que finalmente hiperpolariza la célula, libera menos GABA sobre esta, como libera menos GABA, aumenta la frecuencia de disparo y ahora libera más dopamina. Ya explicamos tres, nada de mal. Bueno, hay cosas más complicadas, por ejemplo, también hay estas neuronas que liberan opiáceos, tanto sobre esta GABAérgica como directamente sobre esta de acá, ¿ya? Entonces la cosa se pone más complicada. Lo que quiero decir es que se puede explicar porque hay una explicación medianamente razonable de por qué todas las drogas de abuso aumentan dopamina, ¿ya? Pero tenemos que entender esto como un circuito. Una de las cosas que ocurren en el LTP es que hay aumento, yo les conté que hay síntesis de proteína, que para que la potenciación ocurra tiene que haber síntesis de proteína. ¿Hay cambios similares aquí? La respuesta es sí. Y están mediados por esta proteína, CREB, que es un factor de transcripción que está en el núcleo,
se fosforila y se va al, perdón, está en el citoplasma, se fosforila y se va al núcleo. Y ahí es un factor de transcripción. Y eso adivinen dónde fue descrito por primera vez. Eso fue descrito en el hipocampo, en el LTP. Entonces, el aumento de la entrada de calcio, aquí, fosforila, o hace que se active la calmodulina quinasa, que aumenta la concentración de AMP cíclico a través de una adenililciclasa. Eso fosforila a CREB, que son estas cosas de aquí, ese dímero que está ahí, y ese dímero entra al núcleo y es un factor de transcripción, y ahora aparece este cuadrado y esos triángulos que son proteínas, y esas proteínas tienen target en las espinas dendríticas y mantienen el LTP. Si ustedes inhiben la síntesis de proteína, el LTP a realmente largo plazo, después de las 3 horas, se acaba. Entonces, estos procesos a largo plazo son dependientes de la síntesis de proteína. El animal tampoco aprende cosas en presencia de inhibidores de la síntesis de proteína. Entonces, hay síntesis de proteína involucrada. En la adicción también. Y el mecanismo es el mismo, CREB. Y aquí yo tengo una diapositiva, por si no me creen. Entonces, aquí está el receptor de NMDA, ahora en el núcleo accumbens. Aumenta la concentración de calcio, y ese calcio fosforila, hace una calmodulina. Calmodulina se une a esta proteína que es calmodulina quinasa, que es diferente, es una isoforma diferente que la del hipocampo. Y eso hace que se fosforilen cosas. Y aquí está el CREB famoso. Aquí está el CREB fosforilado y que está en ese sitio del DNA que se llama CRE. Y hay otros factores de transcripción. Miren por aquí, MAP quinasa se fosforila esa quinasa. Y aquí están los blancos fosforilados, ELK1 está fosforilado, y aquí hay otros blancos fosforilados. Entonces, es similar. Esto depende de síntesis proteica y guarda ciertas similitudes con el hipocampo. Y lo último, resulta que esta cosa es más complicada de lo que pensamos, porque aquí está el BTA, aquí está la liberación de dopamina, acá está el núcleo accumbens, pero fíjense lo que pasa con esta neurona del núcleo accumbens. Proyecta y proyecta de nuevo al BTA. Maldición de maldiciones. Entonces, hay información que va, esto es del receptor de dopamina, aumenta la actividad de la quinasa A, se fosforila CREB, se sintetiza dineína. Dineína es un péptido, un neuropéptido, es un neurotransmisor peptídico. Y esa dineína se va en vesículas sinápticas caminando por el axón y se libera en esa neurona presináptica. Y estos péptidos que se une al péptido kappa opioide son inhibitorios. Entonces disminuye el funcionamiento, la frecuencia de generación de potenciales de acción en esta. Entonces, esto es más complicado de lo que parece. Ya, eso es lo que tenía que hablarles. Hay una última diapositiva. Esto... el punto de aquí es que en la adicción yo les dije, hay cambios arquitectónicos, hay cambios en la arquitectura de la célula, la morfología de las células cambia, ¿ya? Entonces, y cambia tanto el control, el BTA, miren, la forma del control, en el adicto cambia la morfología de la neurona del BTA y cambia la morfología del núcleo accumbens, ¿ya? Y hay genes que están involucrados en eso y eso se ha estudiado y hay cierta claridad, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto en esta clase es que adicción es un proceso del uso compulsivo de drogas, está relacionado con la usurpación de circuitos que tienen que ver con la predicción del placer, está relacionado con la liberación de dopamina en un circuito, aquí en ese circuito del BTA con el núcleo accumbens, hay involucramiento de otras regiones del cerebro también, y lo que es interesante es que independiente del tipo de droga, el aumento de dopamina siempre ocurre, siempre hay un aumento de dopamina. Y tuvimos que invocar nuestros conocimientos de otras partes del cerebro
para explicar, dijimos, bueno, ocurrirá este fenómeno plástico del LTP, y sí ocurre. Sí ocurre porque, o ocurre algo muy parecido, hay un cambio en la plasticidad y eso tiene que ver con la razón entre AMPA y NMDA. Ya, preguntas. Y también finalmente pudimos entender o hipotetizar por qué siempre ocurre el aumento en esa concentración de dopamina, porque tenemos que entender esto como un circuito de un montón de neuronas, no solamente un presináptico y un postsináptico. Ya, no sé si hay preguntas. Profe, Sí, y las adicciones no están, o sea, como mutuamente relacionadas con el Parkinson, porque no. el abuso como de dopamina no hace que las neuronas se dañen, por No, decirlo así. no son Mm, mecanismos, no, van por mecanismos diferentes, porque en el Parkinson hay muerte de las neuronas dopaminérgicas, pero de otro lado, de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra, esta de acá, ¿te fijáis? En cambio, ujú. en la adicción, la que importan son las neuronas dopaminérgicas de acá, del área tegmental ventral. Así que no hay una relación directa. Mm. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 4. Entonces, en este mismo canal. Y esa sería nuestra última clase. Y la próxima semana Luis empieza con su clase. Y mañana nos ponemos de acuerdo qué día podemos hacer el caso clínico. Ya, profe. Nos vemos Ya, mañana. cuídense, Ya, profe, cuídense. muchas Chao, gracias. chao. Chao, profe. Chao, chao.